Sean bienvenidos al curso de comprensión de lectura. Esta es la clase práctica 1. Bien, aquí tenemos el texto que se titula Medios de comunicación. Es bueno que antes de leer el texto completo uno eche un vistazo a las preguntas. Por ejemplo, las dos primeras preguntas son de vocabulario, la palabra naturaleza, la palabra representación. O la pregunta 4 dice, en relación con la naturaleza de los medios de comunicación, ¿es correcto afirmar qué? Entonces ya sabemos cuál es el tema que se indicaba en el título y se indica en la pregunta 4, medios de comunicación. También en la pregunta 5 dice que se utilizan criterios para definir los medios de comunicación. Por lo tanto, dentro del texto vamos a encontrar que hay una definición de estos medios. La pregunta 6 es interesante. Dice, el poder que ejercen los medios de comunicación se relaciona en el texto con. Entonces ya nos está indicando la pregunta 6 que los medios de comunicación ejercen un poder. Entonces ahora, cuando vayamos a leer el texto, vamos a tener que fijarnos a qué se refiere. La pregunta 7 dice qué relación hay entre el párrafo 1 y párrafo 2. Es bueno que uno pueda retener la idea o un resumen del párrafo 1 y 2 y así poder contestar la pregunta 7. Vamos a leer el texto entonces. Dice, medios de comunicación. A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y en general estamos en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja por la cantidad de significados y conceptos que estos implican. Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje. Para otros son un vehículo de manipulación social, por el que los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar. También hay quienes piensan en los medios de comunicación como un reflejo de la sociedad del momento, como un medio que permite manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto determinado. Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial de hoy. Así es que afirmar que alguna de las aseveraciones anteriores es falsa o verdadera sería apresurado, pues todas son sumamente relativas, ya que dependen del contexto específico desde el cual se observen. Sin duda, todas estas afirmaciones hacen alusión a los diversos papeles que los medios cumplen hoy en día. Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación desde su condición más esencial, es decir, desde el origen de su naturaleza, pues es por intermedio de esta delimitación que es posible comprender el significado y la manera en que entendemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa masivamente. Son la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad, se enteran de lo que sucede a su alrededor, a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo, el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y finalmente se expresa, se comunica. Bien, ahora analicemos entonces las preguntas. La primera dice naturaleza, que es la pregunta de vocabulario contextual. La palabra naturaleza aparece en el párrafo 3. La oración entonces dice, es preciso definir a los medios de comunicación desde su condición más esencial, es decir, desde el origen de su naturaleza. Esta oración está diciendo que hay que definir a los medios de comunicación desde el origen, desde su condición más esencial. Cuando aquí aparece este conector, es decir, indica una reformulación. O sea que lo que ha dicho anteriormente lo vuelve a decir con otras palabras. Eso se refiere, es decir, naturaleza aquí uno puede confundirse, pensar que naturaleza se refiere al ambiente, al lugar donde viven los animales. De hecho, una de las alternativas es ambiente. También naturaleza le llamamos a la creación. Si uno tiene un punto de vista religioso del mundo, entonces la creación, la naturaleza. Sin embargo, en la misma oración dice que hay que definir los medios de comunicación desde su condición esencial, o sea, desde su origen, como dice la B, desde su esencia. Ahí entonces naturaleza quiere decir hay que definir los medios de comunicación desde la esencia. La siguiente, la pregunta 2 de vocabulario, dice representación. Está en el párrafo 4. Los medios de comunicación
son la representación física de la comunicación en nuestro mundo. El canal mediante el cual la información se obtiene, procesa y finalmente se comunica. Entonces dice que los medios son la representación física de la comunicación. La comunicación es un fenómeno que se produce entre personas, se produce entre entidades. Y aquí dice que la comunicación, que estos medios son la representación física. Es decir, que los medios uno los ve. Así que aquí la palabra que reemplaza representación física es imagen. Los medios de comunicación son la imagen que uno ve de algo que es más abstracto, que es la comunicación. Bien, veamos ahora la pregunta 3. Dice, ¿cuál de las siguientes ideas no está expresada en el texto? La A dice, los medios comunican información a una gran cantidad de receptores. Esta idea de que los medios informan a gran cantidad de receptores se encuentra aquí en el párrafo 4, donde dice se informa masivamente. Así que esa sí aparece expresada. B, dice los medios pueden variar en cuanto a su velocidad y eficacia. Sobre la velocidad aparecía en el párrafo 1 esto de que los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje. Habla que los medios son rápidos y eficaces, pero aquí dice que los medios pueden variar. Esa idea de que los distintos medios varían en cuanto a su velocidad no aparece en el texto. C. Se cree que los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad. Sí, esa idea también aparecía en el párrafo 1. Decía aquí, hay quienes piensan en los medios de comunicación como un reflejo de la sociedad del momento. Así que también aparece esa alternativa. D. Los medios influyen en el comportamiento de las personas. Sí, eso también aparecía. Ahí dice que los medios son un vehículo de manipulación social. Afecta el comportamiento de las personas. La E. En la actualidad, la información trasciende las fronteras locales. Esta idea está un poco más difícil de encontrar en el texto, ¿eh? Pero lo que sí vemos en el inicio del párrafo 2, donde dice los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial de hoy. Con esa expresión, la sociedad mundial da esta idea de que trasciende las fronteras locales. Está un poco compleja esa alternativa E de encontrar. Por lo tanto, la única que no está expresada en el texto sería la B. Los medios pueden variar en cuanto a su velocidad y eficacia. Esa sería entonces la alternativa correcta. Vamos ahora a la 4. Dice, en relación con la naturaleza de los medios de comunicación, es correcto afirmar que, ¿se acuerdan cuando hablamos de la naturaleza y en la pregunta 1, en su esencia? Entonces, los medios de comunicación se puede afirmar que A, se vincula directamente con el poder que ejerce sobre los receptores. Cuando hablamos de la esencia aquí, ¿cierto? Y en el párrafo 4 se decía que los medios masivos son los instrumentos mediante los cuales se informa masivamente. Así que en la A estaría mal, porque su naturaleza o su esencia no es ejercer control o poder sobre los receptores, sino comunicar masivamente. B, dice, su mayor particularidad es consecuencia de la rapidez y eficacia de los mensajes. No, porque estamos hablando de la esencia, tenemos que buscar esa que diga que se informa masivamente. C, no es posible definirla producto de la complejidad de sus significados y conceptos, pero aquí está definida, así que la C tampoco es. D, establece una relación de dependencia con los poderes de la sociedad. Nuevamente habla de los poderes, así que ya sabemos que no es, porque su naturaleza, su esencia es comunicar masivamente. E, su fin es llegar a muchos receptores con el propósito de comunicar e informar. Esa es la correcta, la E. La naturaleza de los medios de comunicación es llegar a muchos receptores. 5.
¿Cuál de los siguientes criterios se utiliza en el párrafo 1 para definir los medios de comunicación? Finalidad, origen, oposición, negación, estructura. Entonces, en el párrafo 1 se definen los medios de comunicación en cuanto a qué. Releamos el párrafo 1. A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y en general estamos en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja por la cantidad de significado y conceptos que esto implica. Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje. Entonces, ¿para qué sirve? Para otros son un vehículo de manipulación social. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? También hay quienes piensan en los medios de comunicación como un reflejo de la sociedad del momento, que permite manifestar lo positivo y lo negativo. Así que todos hablan de para qué sirven. El criterio entonces que se utiliza es el de finalidad, que significa para qué sirve algo, para qué se utiliza. Bien. Párrafo 6. El poder que ejercen los medios de comunicación se relaciona en el texto con. Cuando hablaba del poder, al principio dice manipulación social, son un vehículo de manipulación social, por lo que los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar. Y el párrafo 2 decía que los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial. Entonces, el poder que ejerce se relacionan con la manipulación de lo positivo y negativo, no, porque estamos de la manipulación social, tendría que decir. El rol que desempeña en la sociedad, sí, esa sería la correcta, el rol que desempeña en la sociedad. Los grupos que manejan los mensajes, no. La complejidad del mensaje tampoco, la rapidez y eficacia tampoco. Entonces, el poder se relaciona con cómo manipula, cómo controla la sociedad. Sería la B la correcta. Por último, la 7 dice, ¿qué relación se puede establecer entre los párrafos 1 y 2? Entonces, ya sabemos, párrafo 1 decía que es difícil definirlo y luego daba aquí, ¿cierto?, 3 distintas definiciones según las personas. El párrafo 2 dice que son un poder innegable, pero afirmar que alguna de las anteriores es falsa o verdadera es apresurado, todas son relativas, y dice todas estas afirmaciones hacen alusión a diversos papeles que los medios cumplen. Entonces, ¿qué relación se puede establecer entre los párrafos 1 y 2? El 1 indica que los medios permiten transmitir mensajes de forma rápida, ese es uno de los aspectos, así que no sería la correcta. B, ¿señala la dificultad para definir los medios de comunicación? Sí, el párrafo 1 señala que es difícil definirlos. C, da diversas definiciones sobre los medios de comunicación. Sí, da diversas definiciones, eso es correcto, por lo menos da 3. D, enumera los medios por los cuales puede ser transmitido el mensaje. No, eso no. E, da a conocer las opiniones más frecuentes sobre los medios. Las definiciones, opiniones, podría ser la E también, ¿ah? Nos quedamos con B, C y E. Y ahora entonces revisamos solo la B, C y E. El párrafo 2 entonces, ¿qué relación? Ya sabemos el párrafo 1, la B, C y E. Y ahora veamos qué hay en el párrafo 2. Señala que, la B, perdón, indica que su poder radica en las diferentes funciones que cumplen. Eso estaba aquí en el párrafo 2, dice ahí, hace alusión a los diversos papeles que los medios cumplen. Ese estaría bien. Veamos la D, plantea la finalidad de cada uno de estos. No, eso no hace el párrafo 2. Alude a la veracidad o falsedad de la información. No. Entonces la correcta sería la B. El párrafo 1 lo que hace es señala que es difícil definir los medios de comunicación y el párrafo 2 indica que su poder radica en los diversos papeles que cumplen, según se menciona al final del párrafo 2. Esas entonces serían las respuestas correctas de este texto. Espero que el análisis les haya gustado. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión.